Cuando vi que donde habíamos estado, con una velocidad increíble, estaban pasando lo que ha dicho Mauro, contenedores, camiones, que ahí fue donde dije, esto igual que está ahí, viene hacia aquí. Les dije chillando a todos, me da igual lo que estéis haciendo, Ojo. me da igual todo. Llamamos a mi mujer, llamamos a su madre y le dijimos, estamos bien, no nos llames, no gastemos batería, estamos bien, lo que oigas por ahí, tranquila que a nosotros no nos pasa nada, estamos todos bien. O sea, el agua era borbotones, era un río, no era agua, era un río. Claro, y veías a coches con las luces, o sea que ese coche estaba funcionando. Pues no sabíamos si había gente dentro, ¿no? Mauro decidió irse y es que había escuchado Gritos. gritos. No, habían unas personas encerradas entre cajas y palets y les acompañé con mucho cuidado porque el suelo estaba, aparte que inundado, embarrado, llevarles a fábrica para darles por lo menos un mínimo cobijo. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast, por decirlo de alguna manera, buenas noches. En el día de hoy, como sabéis, como estáis viendo, estamos grabando un podcast que es especial. De hecho, no va a tener el título normal que solemos tener, no va a tener número, porque es un especial Dana de lo que ha pasado aquí en Valencia, en el que básicamente hemos decidido contar sin tapujos y sin manipulaciones de ningún tipo, que las hay y mucho, en los medios de comunicación, quiero decir. Básicamente lo que está pasando aquí en Valencia, en tiempo real, y os he traído un ejemplo de dos personas, padre e hijo, que han vivido en primera persona una situación bastante complicada, que acabó bien, afortunadamente, pero que hay miles de personas que no pueden decir lo mismo y que no les ha acabado del todo bien. Luego trataremos la parte que consideramos que no está bastante alejada de la realidad, pero eso vendrá en una segunda parte. Lo primero que vamos a hacer es que vosotros conozcáis de primera mano qué es lo que ha pasado y cuál es la vivencia que ellos han tenido. Así que, sin más retraso, ya habiendo introducido, bienvenidos a los dos señores Romero. Contad un poco para empezar, para que os tengan ubicados quiénes sois y que sepáis, que el público sepa eso, quiénes sois y qué es lo que tal. Perfecto. Bueno, pues muy buenas a todos, lo primero. Y antes de empezar, simplemente quería, antes de decir nada, dar un fuerte abrazo a todos los valencianos en estos momentos tan desagradables. Dar simplemente que nos acordamos mucho de ellos, una situación horrorosa y que estamos aquí y que nos hemos caído muchas veces, pero si algo tenemos los valencianos es saber reaccionar y saber levantarse. Saber levantarse y luchar contra todo. Y que estamos aquí, ¿vale? Bueno, dicho esto y agradeciendo también todos los llamamientos y interés por toda la gente que se preocupa por nosotros a nivel personal y profesional, ya paso un poco a la introducción. Y es que nosotros realmente, mi nombre es Francisco Romero, Mauro Romero. Nosotros tenemos una empresa, que es una empresa familiar, que se llama Mueble Romero. Está ubicada en el polígono industrial de Ribarroja. En Ribarroja, sí, en el polígono industrial del sector 13. Pues ha sido una de las zonas más castigadas, como otras, ¿vale? Pero es una de ellas. Y la verdad es que vivimos unos momentos bastante fuertes, desagradables. Fue la situación que nos tocó vivir. No nos imaginamos para nada lo que nos venía encima. Y bueno, todo transcurrió, la verdad es que en principio pues eso, sobre las más o menos... Sobre las 4 de la tarde que empezó a llover, empezó a chispear, llover... Sí, pero empezó una cosa, el cielo estaba comportando de una forma muy rara, estábamos trabajando, puesto que nosotros tenemos preparando también, la semana que viene en teoría tenemos que estar en París, en una feria que es Equipotel, de hostelería, nos dedicamos a la fabricación de mobiliario para hostelería. También tenemos a la semana siguiente una feria en Madrid que se llama Interiotel. Y bueno, estamos organizando un poco todo eso y cuando de repente pues me llamó mi hermano diciéndome, oye, de la asociación de empresarios de Ribarroja nos están diciendo que la situación está poniéndose mala y que bueno, pues tomamos una opción y hablamos con todos los trabajadores y dijimos, oye, pasa esto, oye, olvidaros de lo que hay y aquel que quiere irse que se vaya. Sí, pero ahí estamos hablando que eran las 5:30 de la tarde
No, mi- antes. o a las 5 de la tarde, y mi padre se va al despacho y dijo, el que se quiera ir, que se vaya, porque esto puede pintar feo. Pinta feo, pero tampoco nos íbamos a Claro, que imaginar iba a pintar tan feo. tan feo. Sí, O sea, que tú lo ves por las imágenes, tú si estuvieses en nuestros ojos, o sea, pasamos un miedo. Y además, era increíble porque nos sentíamos solos. Sí, pero bueno, así es. La verdad es que tuvimos momentos así. De todas formas, nosotros lo que hicimos fue avisar a los trabajadores, tanto de la sección de fábrica, sección de tapicería, sección de almacén, en oficinas. Se les dijo a todos que por favor aquel que quisiera que se fuera. Y el que no quería se prefería quedarse a que pasara todo esto, que se podía quedar. Exacto. De hecho, hubieron unos que se decidieron irse, otros que decidieron quedarse con tranquilidad para que se esperaran lo que fuera. Y luego vuelven a casa a sus casas. Quedamos unos cuantos, obviamente con los... Por mi supuesto, hermano- no hay que lamentar fallecidos Porque en la empresa. hay que lamentar- No hay que lamentar ningún fallecido. Solo daños materiales. A ver, no hay que lamentar ningún fallecido ni de la empresa, ni familiar, efectivamente, cosa que no podemos decir lo mismo de la zona del polígono. Y ahora explicaremos el porqué. Porque es lo que vimos Mauro y yo fue... No tiene nombre. No tiene nombre, efectivamente. El caso es que hicimos el comentario después a que la gente quisiera que se fuera. Decidieron unos irse, otros no quedarse. Todo Y normal. muy bien, ¿eh? No... En ese momento, ¿cuánta gente hay trabajando? Nosotros somos alrededor de 40 personas trabajando. Y en el momento en el que vais y decís quien quiera que se vaya a casa, Así fue. 50-60%. No, nos quedaríamos en la empresa en ese momento. Al final, en fábrica nosotros nos quedamos... Bueno, en fábrica se quedó una persona que se quedó bloqueada allí, Exacto. incomunicada en fábrica. Tenemos dos naves independientes. Y en la otra nave nos quedamos, de oficinas éramos 11, creo. 10, 11 personas, sí. Y nos quedamos. el resto se fue. El resto se fue, ¿vale? Y se pudo llegar con Antes. muchísimos problemas, y llegó a casa y se murió. Hubo el caso que más nos lo quitamos de la cabeza. El último que salió. Fue el último que salió, que conforme fue, pues bueno, la verdad es el contable de la empresa y estaba terminando unas cosas de documentación, dijo, yo termino esto y me voy. Y cuando se fue, pues, vale, pues nada, hasta luego, adiós y ya está. ¿Salió después que vosotros? No. No, nosotros no llegamos a nos salir. quedamos, Nosotros éramos los últimos en salir. Vale. Nosotros nos quedamos. Pasamos la noche y todo allí. O sea, nosotros No, pero cuando vosotros pensabais que ibais a salir, Ah, sí. ¿el contable se quedó o...? No. Vale, o sea, estabais los tres entonces. Éramos unas 11 personas que estábamos allí en fábrica, en el Esperando a que terminase esperando que terminara y todo el eso. temporal. Total, que el contable fue el último de los que dijo de irse, el último que dijo Que se iba a ir. que se iba a ir. A los... No pasaron ni 5 minutos. que van, inmediatamente que se había ido, me llama por teléfono, Francisco, que el coche se me ha parado. ¿Pero dónde estás? Nada, es que me está entrando agua y el coche lo tengo al girar... la primera curva. Nada, ¿no? o sea, a metros. Y bueno, pues no te preocupes, que voy para allí. Vale. Cuando yo escuché a mi padre ir para allá, yo le dije, papá, te acompaño, por si acaso. Cuando salimos con el coche, primero que la lluvia que caía era una locura. O sea, esa lluvia no la había visto nunca. Cuando salimos con el coche, o sea, era increíble porque el agua nos llegaba, no llegaba ni a tapar la primera rueda, la rueda. Una de las cuatro, o sea, no llegaba a tapar las ruedas. Sí, de hecho, nosotros en la fábrica está un poco más alta de lo que es el nivel de la calle y considerábamos que nosotros realmente los coches estaban bien, estaban seguros de dónde estábamos y sí que veíamos que en la carretera, la calle nuestra estaba inundándose, pero bueno, como dice Mauro, era suficiente y no había ningún peligro. Nada, y tampoco íbamos a imaginar lo que pasó. Y Mauro, cuando nos fuimos le dijo, Mauro, ¿me acompañas? Dice, sí. Y Mauro, cuando llegamos, yo tengo un coche, un todoterreno, y grande, y cuando nos subimos al coche, Mauro me dijo, espérate, papá, y vamos a elevarlo al máximo. Subimos la suspensión, Al máximo. pasamos sin problema a la primera calle. Normal que se te ocurrió vamos al... Sí, O sea, yo no lo hubiera pensado, la verdad. Me subo y ya está. Vamos por la carretera, vemos ya coches parados con gente dentro, vamos a rescatar al trabajador, a Jorge que se llama, y nos tuvimos que quedar parados al final de la calle porque lo que vimos, empezaba a llegar unas olas y un agua que lo vimos tan peligroso
que dijimos, vamos a esperar aquí. Sí, el agua, de hecho el agua nos llegaba a subir por encima del capó del coche. En un todoterreno, cuidado. Sí. Todoterreno con la suspensión levantada. No es un BMW bajito, no. Estamos hablando de un todoterreno. Y ahí fue donde realmente me asusté, me subí a la acera. En la acera estábamos, como te estoy diciendo, ¿vale? En la acera. En la acera, ¿vale? Y sí que es verdad que al ser el polígono, nosotros estar allí, y es nuestra calle, lo conocemos. Entonces subimos a la acera porque yo estaba llamándole a Jorge para decirle, Jorge, no voy a poder pasar por ti, sal del coche y vente para acá. Pero en eso no me cogía el teléfono. En ese momento apareció delante nuestro. Sí, pero no nos cogía el teléfono. No y llamándole no nos cogía el teléfono. Llamándole no nos cogía el teléfono. Claro, en esos momentos. Sí. Y de repente lo vemos que pasa por delante, nos ve y pasa por delante con el agua que le estaba. Por la cintura. Sí. Pero salí fuera del coche. Sí. Andando fuera del coche. Por encima de la cintura. Bastante. Casi al pecho. Sí, no llegaba al pecho, pero casi. Y fue cuando le hicimos que subiera, pero es que al abrir la puerta del coche entró el agua. Entonces no podíamos. Primero, abrir la puerta costó, pero cerrarla nos las vimos, ¿eh? Y subió el chico, imagínate cómo estaba, en el estado que estaba. No cogía el móvil porque se había dejado el móvil con los nervios en el coche y todo, como es normal, eso faltaba. Yo no sé ni cómo, pero el coche no se nos paró. Por encima de la acera pudimos volver hacia fábrica y volviendo es cuando vimos que habían en los varios coches delante de la fábrica nuestra con gente dentro que estaban bloqueados. Bloqueados me refiero no bloqueados que no pueden ser del vehículo, sino que estaban inmóviles, estaban con tantos nervios que no reaccionas. Bueno, Jorge bajó, todo eso, entonces ya nos encargamos de una serie de coches que habían allí, de coger a estas personas que estaban ahí dentro y meterlas en fábrica. A los minutos, pero te estoy diciendo a los minutos de que esto ocurriera, donde estamos nosotros que habíamos ido por Jorge, empezamos a ver coches volar. Ya no te digo que fueran flotando, estaban volando de la velocidad que iban. Pero no solo coches. Empezaron con coches. Camiones enteros con trailers y contenedores enteros. Y claro, nosotros éramos conscientes de que, igual que a Jorge, habían muchas personas allí en sus vehículos. Parados. Bloqueados. Y eso es lo que realmente no se nos borra de la imagen, de la cabeza. Las chicas que nosotros cogimos y las personas que cogimos, que estaban delante de nuestra calle, temblando. Pasó lo mismo. A los minutos de entrar, el agua empezó a subir, y los coches, furgonetas, camiones, contenedores, pasar por delante de nosotros de fábrica, chocar entre ellos. Una velocidad. Y si no hubieran bajado esas criaturas, estarían muertas. Y es un polígono que es muy grande y te aseguro, por desgracia, y ojalá me equivoque, que es lo que más desearía de esta vida, que cuando nos toque, digamos, la zona nuestra de contar y de ver todo esto, las desgracias humanas que vamos a tener ahí también. Y ojalá me equivoque, es lo que más me encantaría, ¿eh? De verdad te lo digo. Pero... Después de lo que vimos... Pero después de eso y luego gente pidiendo socorro, ayuda, es desesperante. Eso... Intentas mantener la calma, intentas tener la tranquilidad de todo el mundo. Cuando vimos que estaba subiendo el agua y que había riesgo ya de que... entrar adentro. Decidimos los coches subirlos. A ver, los coches me refiero que están dentro de nuestra parcela, ¿vale? Que aún el agua no había llegado ahí. Entonces decidimos ponerlos en la parte de arriba lo más alto posible para estar tranquilos y ya estar pensando que ni de coña va a entrar el agua ni nada. Estábamos más alto. Más alto te puedo decir que podemos estar perfectamente en nuestra nave a lo mejor a 1 metro con respecto al nivel de la carretera. Y vamos, que ni de coña iba a pasar nada. Bueno, de repente vemos que el agua empezó a subir. Y una de los coches que habíamos dejado ahí, ya habíamos cogido a los que estábamos, ya no podemos hacer más. A todo esto, mi primo, que también trabaja en la empresa, decidió meterse en el almacén para abrir una puerta grande para entrar los coches. Dentro de la nave. Dentro de la nave, correcto. No nos dio tiempo. O sea, el hecho de él entrar ya había subido. O sea, fue cuestión de. Todo esto que estáis contando, desde que se va el contable, vais a por él, tarará, pueden ser 5 minutos. Sí, es que. 10 minutos, pero. Es que, mira, si te soy sincero, yo creo que ni lo sé. Pero que fueron
Volar. Sí. Fue volar. Yo no sé los minutos en ese momento, no te los sabría decir, pero que me dio la sensación que fueron segundos, de verdad te lo digo. Al ver ya todas estas cosas, ya fue cuando decidimos subirnos al piso de arriba. Cogimos nosotros unos 10 o 12 personas que quedamos de la 12 empresa. de la empresa y 10 de otras. Sí, que más, vinieron a. no, que luego por la mañana te rescataste a más gente. Sí. Sí. Y unas 10 personas que teníamos, total, seríamos unos 20 y tantas personas que nos decidimos subir arriba. Más las 3 o 4 chicas que sacaste. No, sí. Nosotros a la gente que le sacamos, que estaba empapada de agua, abrimos nuestro armario de ropa de trabajadores. Sí, por supuesto. Y les dimos ropa seca, comida, agua, todo lo que necesitasen. En ese momento teníamos luz. Entonces, oye, les dimos café, hicimos cambiarles de ropa. Venían que no podían ni hablar de los nervios que tenían, pero ni hablar, ni mantener el teléfono en la mano podían de lo bloqueados que estaban. Cuando ya se fue la luz, porque se fue la luz de forma inmediata, nos subimos, cogimos víveres, cogimos botellas de agua que teníamos, lo que teníamos entonces en la nevera, yogures, los víveres que teníamos de normalmente los trabajadores los tienen que de un día al otro tenemos pues para se guardan cosas tal, para poder comer un lunch o lo que es el café, lo que sea. Lo subimos todo arriba. Exacto. Y yo ahí sí que yo estuve todo el rato calmado, sin problema, pero me empecé a poner ya nervioso cuando mi padre dijo todos arriba porque el agua está subiendo. Es que cuando yo de repente empiezo a ver que volaban los contenedores... Es que eso es muy fuerte. Lo que me vino a la cabeza fueron las imágenes de los tsunamis de Japón. Que ves primero y te quedas paralizado de ver que de repente las olas estas que se iban casas, se iban tal, y yo cuando vi que donde habíamos estado, con una velocidad increíble, estaban pasando lo que ha dicho Mauro, contenedores, camiones, que ahí fue donde dije, esto igual que está ahí, viene hacia aquí. Entonces les dije chillando a todos, me da igual lo que estéis haciendo, ojo, me da igual todo. Y no estábamos en una calle principal. No, sí, pero es que no quiero ni preguntar a la gente, a los trabajadores que estaban en una calle principal lo que vieron. Total, tenemos el informático de la empresa que desactivó, como nosotros tenemos el suelo, es un suelo técnico en las oficinas, que significa que todo el tema de cableado está por abajo. Decidió quitar el Swift, quitarlo todo, desconectar todo para evitar cortocircuitos, historias que pudieran generar un incendio ya que nosotros estábamos ahí dentro. Que fue también una cosa a tener en cuenta por parte de esta persona. Nos decimos... Sí. Nos decimos... cogimos todos, nos subimos arriba, ya te digo, con unos pocos víveres, y efectivamente el agua empezó ya a subir. Yo entonces, Mauro y yo, como sabíamos que el responsable de fábrica se había quedado únicamente, todos los demás se habían ido de fábrica, los trabajadores, pero el encargado de fábrica se había quedado él solo allí, que estaba también en un sitio alto, es decir, que como nosotros tenía un sitio donde poder estar él a salvo. Exacto, pero estamos hablando de una persona que se quedó sola en un almacén, y estamos hablando de un almacén que es la fábrica, que está a menos altura que donde nosotros estábamos. ¿Y a cuánto está de distancia? No, es que es enfrente, justo, a 10-15 metros. Igual que una calle, una finca, tienes una finca, la finca enfrente. Nosotros tenemos la empresa dividida en digamos que en una calle se puede decir que tenemos las naves tanto en un sitio como en otro, tenemos diversificado, bueno, porque en su día se hizo así, y el caso es que se quedó él. Entonces Mauro y yo nos fuimos a otro altillo que tenemos, que es el que mira la fábrica, de forma que... Le estábamos buscando todo el rato a ver si hacía luces de alguna manera. Exactamente. Entonces, efectivamente, vimos que hacía luces con los móviles, nos íbamos haciendo luces como diciendo, te estoy viendo, él decía, vale, también. O sea, simplemente como nos hacemos señales... Tampoco podías hacer más. No, claro, un mínimo de corroborar que está ok. No teníamos... Te estamos vigilando, tranquilo. No hay cobertura, no hay nada. Previo a esto, también es cierto que llamamos a mi mujer, llamamos a su madre y le dijimos, estamos bien. Porque además no se podía ni oír casi. Un sitio donde pudimos hablar, estamos bien, no nos llames, no gastemos batería, estamos bien, lo que oigas por ahí, tranquila, que a nosotros no nos pasa nada, estamos todos bien. Pero ya tendrás noticias nuestras que no tenemos cobertura. Para que dejarlo claro, ¿vale? Que no preguntas tonto ni perder el tiempo y ya está. Y así que entre, digamos,
pudieran comentarse con el resto de los que estábamos allí, que fueran informando. Y ojo, porque nosotros tuvimos mucha suerte, porque los otros trabajadores de otras empresas que vinieron a refugiarse a nuestra empresa nos contaban que compañeros suyos que no habían podido salir estaban encima de un armario porque se les había inundado todo. Todo. Sí. Una vez nosotros estuvimos en la parte, bueno, nos fuimos ahí, que nos llevamos también a una botella de agua, nos llevamos también... Forros polares. bueno, para estar calentitos por la noche. Porque el agua ya nos estaba entrando. Y el tramo que nosotros pasamos, obviamente, era sobre barro y agua que estaba entrándonos, ¿vale? Pero bueno, llegamos a subir arriba, cedimos a él y nos hicimos luces con él. Él ya sabía que nosotros éramos conocedores, que él estaba allí para estudiar tranquilo. Nosotros lo mismo, ¿vale? Y ya está. Entonces, nosotros tenemos unos ojos de buey en la parte de ahí arriba que se veía lo que es las ventanas por donde podíamos ver al exterior y, claro, lo que veíamos por los ojos, imagínate. O sea, el agua era borbotones, era un río, era un río. Claro, y veías a coches con las luces, o sea, que ese coche estaba funcionando. Que ese coche, o sea, no es que estaban funcionando, sino que había... Puede estar con el contacto. Sí. Exacto, estaba con el contacto puesto. Pues no sabíamos si había gente dentro, ¿no? A ver, no se trata de hacer ni dramatismos ni historias, lo que queremos es contar la realidad de lo que vivimos, ¿vale? Totalmente. Entonces, simplemente es que, como habíamos ido antes a por esta persona, por este trabajador, y vimos lo que vimos de coches y de gente y todo eso, automáticamente sumas. Entonces es lo que nos da esta sensación, que es lo que nos viene a la cabeza. Luego, conforme estábamos ahí viendo, es que veíamos camiones entre ellos, pero es que se oían de repente como unos ruidos enormes. Sí. Y era que entre ellos se habían chocado. Habían pegado contra farolas, paredes, entre otros coches. Haciendo montones entre ellos que estaban habiendo, que suponíamos, porque la noche... Pero no veíamos nada. Había tantos rayos, tanta luz Esa es otra. El cielo que hubo, negro, lluvia... Y cada 2 segundos un relámpago, rayos, estruendos. Era sin parar lo que era. Entonces, por la luz esa que sí que podíamos ver, y justo tenemos una gasolinera en la esquina, y la gasolinera, los contenedores iban directamente... Sí. Estaba al final de la calle y estaba la gasolinera. Claro, de hecho, entre la ¿tú qué piensas? Yo pienso, boom. Sí, no. Pero no hubo. Gracias a Dios. No hubo eso, no hubo nada, más que sí que es verdad que entre la gasolinera y nosotros, detrás están las vías de tren, entonces por ahí, bueno, obviamente el agua rompió los muros, lo rompió todo. Claro. Que todo tiene que decir. Y por ahí sí que desaguaba mucho el agua, o sea, salía por ahí, entonces eso creo que impidió también que la gasolinera sufriera más de lo que hubo. Nosotros cuando estábamos también allí esperando, porque no puedes hacer nada, sí que la verdad es que estás guardando toda la tranquilidad que puedes, estamos relajados porque realmente piensas estamos bien, estamos bien, ya está, y es un bucle, estamos bien, ya está, tranquilos, estamos bien, ya está, estamos tranquilos. Hablábamos nosotros estábamos hablando de cosas del punto de oye papá, ¿cuándo va a dejar de subir el agua? O sea... Eran preguntas que sabías que no te iba a responder, pero da igual, tenías que hacer la pregunta, luego, era desesperante. Y luego otra cosa que también era horroroso era sino escuchar cómo el ruido del agua entrando a la nave, ¿vale? Cómo la puerta te la está doblando y cómo el agua entra y ese ruido que hace. Que, no, es que era como si fuera un motor. Buah. De la cantidad de agua que te va entrando, pero un ruido enorme. Entonces, y ves que no pare, que el agua sigue subiendo por lo que ves por la ventana. Mi padre en ese momento me dijo, porque nosotros arriba tenemos como una especie de salida para subir arriba del techo. Y mi padre dijo, sube arriba y mira a ver que la puerta esté desbloqueada y para poder acceder arriba. Eso ya son a lo mejor no era necesario, pero son cosas que piensas, que ahora mismo piensas y dices, joder, ¿cómo puedes pensar eso? Pero es que en ese momento
Pero, No, sí. pero bueno, Sí, es verdad que Mauro cogió un martillo. Yo me cogí un también. martillo por si acaso. O sea, es que nunca sabes si tienes que ir a reventar algo para poder salir de algún sitio. No lo sabes. Y sí que es verdad que nosotros toda la nave la tenemos cubierta de placas solares y obviamente hay un acceso, un punto en un sitio donde puedes acceder al techo por ahí para poder pues, acceder a limpiar las placas solares, arreglar lo que sea y tal. Entonces le hice comprobar que ese acceso estaba bien y estaba manejable, estaba para poder salir. Mauro subió, vio que era perfecto, se puede hacer, y pues ya está Mauro. Ahora sí que tranquilo, vamos a relajarnos y vamos a ver lo que hay. De cuando en cuando nos acercamos a la ventana donde estaba este otro compañero para hacerle luces, Seguir haciéndole luces. y que veía la acción. Él nos hace lo mismo, no pasa nada. Exacto. A todo esto, el 112 No, olvídate. no podíamos contactar con ellos sin cobertura, sin luz, sin agua Y el ruido. y el ruido que es y que luego- seguía entrando agua. Y luego oías, de cuando en cuando oías a gente pidiendo auxilio, ayuda. Y ver que no puedes hacer nada y es ves- una y impotencia. Es lo que, digamos, más se te queda ahí, ¿no? Las imágenes previas que has intentado ayudar a gente, has metido a aquellos que has podido y aunque has visto otras cosas más que no has podido hacer nada, que es lo que no se te quita de la cabeza, que lo único que deseas es que esa gente también haya podido hacer lo que nosotros hicimos, nos teníamos delante, pues que otras fábricas, otras empresas hayan podido hacer lo mismo y que al final todo el mundo se hubiera salvado, que es lo único que piensas, que dices, por favor, que sea así, y que me equivoque y que sea eso, ¿vale? Y que no haya habido nada más. Y cuando ya terminó que ya la cosa se suavizó, me refiero, suavizarse significa simplemente que no continuó subiendo el agua, ¿vale? De hecho, nosotros estuvimos en ese altillo, a lo mejor te digo 1h30, 2 horas, Más. y teníamos como punto de referencia, para ver si bajaba o subía el agua, un pomo de Una punto de puerta. referencia. una puerta que estaba... Sí, de un- si se veía o no se veía. Exacto. Porque al principio no se veía y luego ya se iba viendo el pomo de la puerta. Buscabas puntos de referencia para ver un poco conforme Sí, vas abajo. viendo, porque los muros de la calle habían desaparecido. Que si no tenías, buscabas siempre algún punto. Un punto de referencia que no tienes. Y a todo esto, el que claro, sueles tener ya no lo tienes. El punto de referencia, o sea, lo teníamos sin luz. Era a ver si había suerte que pegaba un rayo fuerte y podías ver el punto de referencia. Sí, así es. Cuando. Por situar, esto estamos hablando de hora. No, yo creo que más. Pues ¿Ahora te refieres ahora? Sí, ¿qué hora? ¿Tú? Pues a lo mejor en las 11, 12 de la noche. Incluso, ver, no, las Cuando empezáis a las- ver el pomo y todavía. No, Las o sea, esto 9, sería. 9, 10. Esto sería. Esto sería. 9, yo te diría que 9. Yo creo que a lo mejor. Sí, son las 9. Son las 9 de la noche. O sea, en hora y media pasa todo. Sí. Sí, sí. Por ahí, O sea, si te soy sincero, yo calculo que, porque me viene a la cabeza esa hora, pero no te sé decir ahora mismo. que a lo mejor fueron A lo mejor una hora fueron 2 o horas 3 o- horas, Y pero si fue a las 9 o a qué hora fue. pasó, De verdad te lo digo. pasó muy rápido. O sea, igual que una cosa a la otra. Yo no soy consciente de a qué hora, porque ni miraba el reloj, ni miraba el móvil. Con ni ese nada. estrés. No miras veía cómo nada. vivir, fin. Exactamente. Luego, cuando ya vimos que la cosa había menguado un poco y que el compañero ya había visto también que estábamos bien y todo eso, fue cuando nos fuimos al otro altillo, que nos pusimos unas bolsas. Unas bolsas de plástico, De plástico que que- parece ridículo. Para Pero no unas- mancharnos. No, sí, pero- que tú lo piensas y dices, qué ridiculez. No, pero unas bolsas de plástico para poder acceder, porque había agua, había todo por la zona esta, entonces como no sabíamos a qué nivel había, nos pusimos unas bolsas grandes, cada una en la pierna, para resbalar. Bueno, ya llegamos al otro acceso donde Para no estaban mancharnos, sí. mi hermano, mi sobrino y todo el personal y la gente que habíamos cogido allí, y nos organizamos para intentar dormir lo que pudiéramos. A todo esto... Pista, no dormimos nada, ¿eh? Sí. Asumíais ya que ibais a quedaros toda la noche. No, por supuesto. Sí, sí. Eso está, es más, lo que... Te daba miedo salir. Con el ruido que había, con los golpes que se oían de fuera de coches, el agua cayendo, que no te puedes ni imaginar el ruido y lo que había. No sé qué hora de la madrugada sería, volvió otra vez A diluviar. a diluviar. Y cuando tú escuchas otra vez a diluviar, Es como, guau, vuelve a empezar otra vez. Y Bueno, nos acostamos. era la 1 de la mañana cuando empezó Nos- otra vez a diluviar. Nos organizamos para descansar un poco y a las 3 de la mañana o así, no, a las 4 creo que fue, 3:30, 4, sí. Mauro, que lo digo aquí delante de todos de una forma muy irresponsable, decide irse
porque escuchó voces y tal y decide irse sin decir nada. Sin decir nada. Sí, en ese momento no Bajar pensé e tener que irse. avisar. Yo a las 4 de la mañana veo que no está y obviamente me bajo. Y me bajo, empiezo un poco a ver lo que se veía y veo que viene con 5 personas. con 3 personas, con un matrimonio y la hija, más luego otras 2 personas que habían más. Y es que había escuchado Gritos. y se había acercado a la que es la parte de atrás de la fábrica nuestra, donde había unas personas encima de un pared, ¿no? No, habían unas personas encerradas entre cajas y palets que podrían haber salido por ellos mismos, pero decidieron quedarse ahí a recibir ayuda. Entonces lo que yo hice fue pues sacar el palet, sacar todas las cajas, que por supuesto destrozadas totalmente, y les acompañé con mucho cuidado porque el suelo estaba, aparte que inundado, embarrado, llevarles a fábrica para darles por lo menos Un mínimo cobijo. sí. Estamos hablando que es en la parte de atrás de la fábrica nuestra, o sea, son las fábricas colindantes, las naves colindantes, ¿vale? O sea, no es que estamos hablando de andar 200 metros, sí, no, claro, no, es eso. estamos en la nave colindante a la nuestra, nosotros tenemos... Que normalmente hubiera costado nada. Claro, Sí, entonces nada. fue allí y de repente viene, bueno, yo la alegría de verle por supuesto y todo eso, luego ya por dentro ya le hubiera dado Matado. en ese momento. Yo le dije, papá, que hay gente que está con frío y no... Adelante, pasar. Pasaron, les dimos ropa, no pudimos darles nada De café porque no había luz ni nada para poder calentarles algo, pero se les dio ropa para que pudieran cambiarse, que estuvieran tranquilos. Eran unos padres que vivían en la Origuilla y la hija trabajaba en esta nave de aquí. Entonces, dadas las circunstancias, decidieron venirse para recoger a su hija y tal, y les pilló todo ahí. Entonces, fíjate, nosotros donde tenemos la nave a la Origuilla es que hay 1 kilómetro, es que no hay nada. Y les pilló ahí, fue cuando pasaron toda la noche, entonces nos lo contaron todo, que bueno, pues ya está, y estaban con todos los nervios que corresponde de sufrir lo que habían sufrido, pero ya estaban tranquilos y seguros con nosotros, etc. Entonces, ya fue a la luz un poco, que ya empezó a verse un poco la luz, fue cuando realmente fuimos conscientes de la situación, de lo que había, que fue dantesco. Pero dantesco es dantesco, o sea, sí que es verdad que lo habías vivido, pero pensabas que esto, cuando saliera a la luz, pues se abría todo el agua y ya está. Y es cuando realmente ves... Parecía un apocalipsis. Veías camiones volcados, destrozados, Montones. una pila Estoy de al coches. amanecer. Estoy al amanecer. montones de chatarra, de coches, como si fuera una falla. Sí, sí, sí. Una altura Era... descomunal, camiones, contenedores. Y luego Además, no... delante de ti, ¿eh? Sí, sí, o sea, no diferenciabas la carretera con la acera. No, claro, todo a una misma altura. Con la acera de la fábrica. Era todo un mismo tramo de barro. Exacto. Y al poco, bueno, no lo sé, 8 horas, no sé qué hora fue, vino la Guardia Civil, ¿vale? Sí que se oían helicópteros y tal, pero se oían, ¿vale? No veíamos nada. Y vino la Guardia Civil, además, luego eres consciente de cómo y por qué hacen estas cosas, cómo actúan tan profesionalmente, y fueron muy escuetos, pero muy rápidos. Es decir, ¿están ustedes bien? ¿Hay algún herido? ¿Necesita alguien ayuda? No. Muy bien. Pues evacúen inmediatamente la empresa. Vayan andando, porque no va a entrar ningún vehículo a recogerles, no se puede, ¿vale? Y aquí la UME no sabemos cuándo podrá entrar la UME, ¿vale? No lo sabemos. Les hicimos caso. Desalojen, les nos esperan. fuimos. Vayan en un punto donde nos dijeron fuera del polígono, donde ahí les recogerán un autobús y los llevarán a un colegio de Ribarroja y les podrán atender allí. Bueno, pues eso hicimos. Cogimos... las penas, ¿sabes? Nada, cerramos lo que teníamos que cerrar, cerramos porque al no haber luz no pudimos cerrar más que nada, los coches se quedaron ahí, todo allí, porque más no podíamos salir con los vehículos, teníamos que salir andando, porque no se podía salir con los vehículos. Bueno, pues salimos andando, nos organizamos, cogimos palos de escoba para poder apoyarnos, puesto que el barro, imagínate por dónde podía llegarnos, ¿vale? Y hicimos un pequeño camino para llegar hasta allí. Allí nos tuvimos que cruzar pues, zonas de agua nos empapamos completamente y llegamos al sitio este. Allí al rato vino un autobús, nos recogió y ese autobús por parte de Ribarroja se pasó,
creo que todo el día haciendo viajes Ida y vuelta. ida y vuelta. Cogiendo a los trabajadores para llevárselo al pueblo de Ribarroja, a un Que colegio el pueblo, que el pueblo nos... estaba perfectamente, el pueblo no había sufrido nada. Entonces, a nosotros nos dejaron en un colegio, habían varios colegios, varios puntos donde iban dejando las personas. Nosotros llegamos allí. Sí que es verdad que no hay nadie allí que te diga qué tienes que hacer, porque se entiende el descontrol que había, pero cuando entrabas dentro del colegio sí que había gente, muchos profesionales en el colegio que Cargadores, estaban ofreciendo agua, exactamente. mantas, Correcto. comida. O sea, yo me sentí... Yo no puedo quejarme de nada de la atención que recibí en el colegio de Ribarroja. No me acuerdo Sí. qué nombre era el colegio. No lo sé, es que tampoco ni me fijé tampoco. No lo Pero sé. Pero bueno, el increíble. caso es que allí había mucha más gente, había gente que bueno, se ponía a hablar contigo y se ponían a llorar, pues, porque todos habían pasado la noche, todos no tenían conocimiento de sus familiares, no sabían dónde poder estar, ni compañeros. Entonces, era un poco que ahí se ya apoyaban. te dabas cuenta de la magnitud Sí. de lo que fue todo. Sí. Como bestia que había sido todo. Y se apoyaban a hablar contigo un poco para desahogarse. Entonces, pues, oye, entrabas un poco en el tema. Uno tenía, por ejemplo, que tenía ya un poco de cargador móvil. Mira, yo tengo ya un 20%, carga tú el tuyo. O sea, no te creas que era, no, aquí es el mío y punto. No. Porque lo que tampoco hemos dicho que cuando llegamos al colegio de Ribarroja ya tuvimos cobertura. A todo esto, toda la noche, nuestra familia no sabía nada. Sí. En Ribarroja, efectivamente, cuando llegamos al pueblo, pudimos ya ahí hablar con todos. Y empezamos a hablar, que es cuando hablas conmigo. Correcto. Pablo, ¿está todo bien? Correcto. Sí. Que me paso toda la noche, amigos me empiezan a preguntar, oye, ¿qué pasa? Y digo, pues mira, yo el último mensaje que tengo de Mauro es a las 6 o 7 de la tarde o así. Que estábamos medio bromeando todavía o algo así, o 5 o así, de no me acuerdo qué era. Sí, O sea, no tenía nada que ver, solo tengo- además... En horario de trabajo. Otro mes que lo cobro. No. Estábamos hablando, y mira tú la tontería, de Pablo, tenemos CrossFit a las 7:30. Es verdad, Da sí. igual que llueva, Es verdad, tenemos que es ir. verdad. Y Es verdad. yo, cabreado, porque digo, joder, la lluvia me va a fastidiar el CrossFit Es verdad. y tenemos que cambiarlo a las 8:30. Y le digo, oye Pablo, no es ninguna excusa. No puedo salir de fábrica, me voy a quedar aquí la noche, no voy a poder ir a CrossFit. Ve tú. O sea, entonces se lo tengo que perdonar, ¿no? Es verdad. Eso no, Estamos perdona. hablando del CrossFit y yo diciéndole, que es un poco lo que apuntaba, La broma de... a mí, claro, nosotros en Valencia ni nos enteramos de nada, apenas de nada. A mí sí, pero o sea, a mí sí que me chirrió mucho que a las 5 y pico de la tarde, cuando yo salgo de una clínica, a las 5 y pico, que debe haber sol, era de noche. Y digo, espérate un momento. Y miro en el móvil cuando tenía que caer el sol. Y según el móvil tenía que caer 6:40 más o menos. Y digo, espérate, si hora y media es de noche, hora y media antes ya es de noche, que los coches ya van con luces y tal, digo, algo está pasando. Y entonces ya es cuando llego a casa y tal, recibo tu último mensaje hablándome del CrossFit, que me dices, ve tú, y digo, tu padre va a ir. Literalmente. Y ya es cuando van pasando horas. Chris me pregunta, amigos de clase nos preguntan. y A todo tal. esto, en Valencia también recibisteis el mensaje de... Claro, eso luego hablamos. A las 8 y pico de la tarde. Y nada, cuando eso, hasta las 12 o así del mediodía, 11:30 o así que hablo contigo. Sí, al final conseguimos hablar. Te llamé, Pablo, ¿está todo bien? De la fábrica no hemos tenido la misma suerte, pero estamos bien nosotros, que es lo importante. Y también hay una cosa que también es importante decir, que es que nosotros tenemos la grandísima suerte de que tenemos 3 personas de la empresa que son de Ribarroja, viven allí. Entonces, en el momento que se enteraron que nosotros llegábamos allí, vino... No tardaron ni 10 minutos entre la llamada hasta que llegaron. Vino Vanessa, concretamente, primero, con sus hijos, y nos trajo un termo de café, termo con café, y con vasos. con comida, bueno, todo. para tener un poco lo que quisiéramos. Nos ofreció su casa, nos dijo, tengo mi casa preparada con 9 camas, he preparado una casa con 9 camas, venir, descansar, ducharos, tengo ropa de mi marido para que vosotros lo hagáis, y para las compañeras también lo que necesitéis eso fue lo primero, la bienvenida, claro. No le di 2 besos en ese momento porque bueno, sí es que se los di, qué cojones, claro, se los di, naturalmente. Pero además, que cuando notas que a la gente le sale del corazón, ¿vale? Pues es lo que pasa con ella.
Detrás de ella aparecen también las otras dos compañeras, Mar y Marta. Que tendrán mi edad, ¿eh? Tendrán Sí. 20, entre 20 y 25 años. Vinieron ella con sus parejas, con los familiares, a decirnos que tenían son de una falla, ¿vale? La falla de la Amistad, hay que decirlo, la falla de la Amistad de Ribarroja. Que por cierto, Marta es fallera mayor este año de esa Y su falla. padre el presidente. Que no sabes lo que nos hicieron. Bueno, nos ofrecieron para nosotros también, además lo dijeron. A ver, quien quiera que no sea de la empresa puede venir sin ningún problema, ¿vale? Como éramos muchos, dijeron, os acogemos vosotros, si tenéis a alguien que quiera venir, que venga, pero es una forma también de que en el colegio no haya tanta gente y podamos un poco también diversificar. Desahogar el que colegio. de hecho lo notifique a la policía como en el ayuntamiento, ¿vale? Que supieran que nosotros íbamos a estar ubicados allí, nos autorizaron y nos fuimos allí. Cuando llegamos al Casal, nuestra sorpresa fue que no solo ellos, sino que había venido más gente de la falla que vivían allí A cogernos. y nos trajeron ropa. Allí me dieron calcetines, zapatos, o sea, lo que necesitáramos. Cargadores de móviles. Todo. Móviles si hacían falta para que los usáramos. Comida, bebida, Lo que fuera. Nos abrieron el Casal. ducharnos, lo que hiciese falta. Pero absolutamente para todo. Y nos sacaron incluso unas pizzas, unas cocas, unas pizzas. Para dar. Y luego, como no sabíamos, porque no teníamos conocimiento de nada de cuándo nos iban a avisar para recogernos, se organizaron ellos y compraron para hacernos una paella. Como te lo digo. Nos hicieron una paella para todos nosotros, nos prepararon una mesa, nos pusieron nos trataron como si fuera... Tú imagínate nuestras caras, los pantalones y las zapatillas llenos de barro y te dicen, bueno, vais a comer paella, lo vamos a preparar ahora. Dices, escúchame, Sí. te quiero. Lo digo porque es que esas cosas además tienden a hacer, ¿vale? Y a la falla de la Amistad es que les nació, ¿vale? Y a la gente de allí, no recuerdo los nombres de todos, pero sí que cuando nosotros primero les dimos un fuerte abrazo a todos y esas cosas, la vida se les devolverá. O sea, de verdad lo digo porque lo que hacen de corazón es increíble. Es increíble. Gente increíble. Mauro, que no había dormido en toda la noche, cuando me doy cuenta estaba sentado en una silla con la cabeza apoyada en la pared. Durmiendo, pero vamos, pobre era. Y pues, roncando como mal. Y cogieron, le llamaron, Mauro, despierta. Dice, súbete, y le abrieron una casa para que durmiera hasta que la comida estuviera preparada. La mejor siesta de mi vida, te lo digo. Le subieron a una casa, durmió Mauro en una cama. Y lo digo porque es que estas cosas parecen una chorrada, pero no sabes lo que significa en esos momentos por parte de la gente, ¿vale? Que no nos damos cuenta de esas cositas, realmente el valor que tienen. Y acudimos y después de comer nos llamó ya nos llamaron la policía, que bueno, el ayuntamiento, que fuera que nos dijeron a otro colegio autobús. que también había también de un colegio distinto, que ahí estaba un autobús para llevarnos a Manises. Ellos, los de la falla, con sus propios vehículos, con los coches, nos recogieron en sus coches, se organizaron y nos llevaron a todos a ese punto exacto. A todo esto, nosotros no sabíamos lo que había pasado alrededor. Claro. Sabíamos lo que había pasado en Ribarroja. No teníamos ni idea del resto. Entonces, nos llevan allí, al punto este con los vehículos de esta gente, se organizan, nos llevan, llegamos allí y nos dicen que el último autobús ya había salido a dirección a Manises. En ese momento dices... Llegáis tarde. Pero Joder. cuando nos dijeron, nosotros hicimos lo que nos dijeron. No, claro. Y también hay que decirlo que hay unas personas trabajando en ese colegio que no te puedes ni imaginar, y en vez de decir, mira, el último autobús ha salido, pero no se preocupen. Vamos a poner otro. Y pondremos otro para ustedes. O sea, era todo, de verdad te lo digo. Facilidad. Mientras que estuvimos esperando el autobús, ¿qué desean? Desean comer algo, desean algo caliente, desean cambiarse de ropa, necesitan algo de... O sea, todo era lo que... O sea, pero te puedo decir que a lo mejor ahí habían 10, 12 personas organizando con la gente que había estado allí, que se veían, porque se nos veían encima las mesas en los pupitres de un colegio. Cómo quedaban restos de comidas, de ropa, qué tal. Todo era así, era increíble. Y bueno,
nos esperamos hasta que vinieron el autobús ese, nos vamos en el autobús y nos vamos a Y nos vamos a Manises. punto. Y ahí empezamos a ver un poquito por alrededor el tráfico, Sí. La incertidumbre de la gente. Bueno, Pero nada, llegamos a Manises, nos dejaron en Manises sí. y dije, pues nada, suerte para encontrar un taxi, vamos andando hasta Valencia. A ver, cuando nos dicen allí, además, luego, repito, lo entiendes, cuando te dicen, a ustedes los dejamos aquí en Manises y me da igual de donde ustedes sean. O sea, apáñense. Claro, en ese momento dices, ¿pero qué me está usted diciendo? Pero luego eres saber decir, vamos a ver, Bastante tío tonto de los cojones, ¿qué puñetas me estás diciendo? ¿Vale? Si lo que tenemos es que perder el tiempo contigo para atender a otras personas. Eso te das cuenta a posteriori. Claro, es que yo entiendo vuestra perspectiva, porque vosotros no sois conscientes de lo que ha pasado. Claro, claro, sí, era así. Entonces, oye, nosotros cogimos, Chitón, nos organizamos, exacto. unos se pudieron ir con un vehículo de una persona que conocían, perfecto, y otros preguntando a gente que había por ahí, mecánicos, pero nosotros mismos en taxi, pues mire, te estoy terminando este trabajo y les puedo acercar a casa. O sea, de verdad que la gente es fabulosa. Ahí más o menos empecé yo a ver, un poco cambiando el tema, que lo fuerte no había pasado en Ribarroja, sino que lo fuerte había pasado por los pueblos de Massanassa, Benetússer, La Torre, Sedaví, Alfafar y perdón si me dejo alguno, pero es que hay muchísimos. Paiporta también, correcto. Mi novia es de Massanassa. No sabía nada de ella. No me cogía el teléfono ni ella, ni su padre, ni su madre, ni su tía, ni su prima. Claro, yo empezaba a estar un poco nervioso. Mamá, Marta no me coge el teléfono. No sé nada de Marta. Y por la tele están diciendo que lo peor está ahí. Que lo peor ha sido ahí. Así es. Nosotros ya vienen con esos nervios de que empiezas a tener noticias de las otras zonas, pero bueno, nosotros al fin y al cabo nos dejan un sitio, andamos por... a todo esto yo iba con unas chanclas. Iba con unas chanclas que me habían dejado, ¿vale? Y estaba con el teléfono todo el rato, hablando, llamando, porque en ese momento no sabíamos si los que salieron de fábrica o los que estaban en esos pueblos viviendo, no teníamos si estaban bien. Y estaba mi padre todo el rato intentando contactar con los trabajadores para ver si estaban bien. Y saber si estaba todo bien. Nosotros nos pusimos a andar y pasamos por delante del aeropuerto andando y llegamos hasta Quart de Poblet andando. ¿Vale? En Quart de Poblet, porque no habían taxis, veíamos a gente que iba hacia el aeropuerto, extranjeros andando con las maletas, arrastrándolas para tal. Y bueno, pues escucha, miramos el móvil y me dijo, papá, son 2 horas y cuarto. Pues benditas horas, o sea, para allá que vamos. Ya está, claro. No pasa nada. Son 2 horas y ya hemos llegado a casa. Entonces, claro, nos empezamos como si fueran 5. Y llegando a Quart de Poblet. Quart de Poblet, íbamos con otros 3 compañeros más de la empresa, conseguimos que una persona de la empresa que vivía en Quart de Poblet con su vehículo acercara a estas 3 personas a Mislata, porque en Mislata sí que ya podíamos coger taxis, todo eso, y es lo que hicieron, encontraron taxi enseguida y fenomenal. Esta persona de la empresa los acercó, quiso que viniera por nosotros también para llevarnos, a trasladarnos, pero yo, mientras que íbamos de camino también andando, pude localizar a un compañero de la falla nuestra, de Maestro Gozalvo, que por mediación de él nos localizó un taxi que nos dijo, ¿dónde estáis en tal sitio? Quedaros. No sé si tardará 1 hora, 3/4 de 1 hora, pero quedaros que un taxi irá por vosotros. Y así fue, ¿vale? Entonces, bueno, si fue 1 hora y media, para nosotros sería como 3/4, o sea, como 10 minutos. Se nos pasó rapidísimo solamente por saber que iban a venir Ya teníamos en la cabeza, viene un taxi por nosotros y nos va a llegar a nos casa. da igual. Claro. Y nos recogieron en Quart de Poblet y ya nos llevaron a casa, y aquí en casa un poco, pues cuando ya vinimos, ya aquí, y un poco en los móviles... Yo llegué a casa y le dije, baja la adrenalina ya. Yo llegué a casa y dije, bueno, papá, me voy a CrossFit. Y me fui. Es verdad. Y te dije, Pablo, vente a CrossFit, tío. Claro, no hay ninguna excusa ya. Ya estamos en casa. Es verdad. Yo me acuerdo cuando me dijiste, me voy a CrossFit, dije, espérate un momento. O sea, llevas 24 horas, que casi te mueres. Llegas a casa y donde otra persona se tumba en la cama y no se mueve en 10 días, tú qué dices, me voy a CrossFit. Literalmente. Sí. Mi padre me dijo, bueno, pues vete, tío. Si te ves con ganas, ánimo. Por supuesto. Y ahí fue cuando ya te empiezas a realmente a sentarte. Bueno, lo primero que hicimos fue ducharnos, afeitarte
Llegamos cerca de las 9 de la noche, 8:30. Sí, sí, siete, bueno, 7. Yo creo que fueron las 7. sí, bueno, sí, bueno, pues ya de noche, ya Claro, piensas Nunca que... sabes. Y ya pues entonces es cuando realmente, a partir de es cuando eres conocedor de Todo lo que ha de pasado. todo lo que realmente había. Entonces te das cuenta y dices, joder, qué suerte, y perdón, Entiéndase. entonces, qué suerte dentro de lo que hemos vivido, que estemos bien. Y porque dicen, la empresa, ¿no? Dices, la empresa me da igual, la empresa, o sea, es que ni piensas en la empresa, ni piensas en los daños materiales, ni piensas en nada. Como empresario, ni mierdas, como persona. ¿Vale? Y piensas en esas personas que no hayan podido, no has podido ayudar. Piensas que, no, que cierras los ojos y los estás viendo esas imágenes. Es eso lo que realmente se te pasa. Y luego te dicen, no, pero es que, es que no quiero ni que me habléis de la empresa, por favor. Como si no existiera, olvidaros, totalmente. o sea, no me hagáis perder el tiempo con eso. ¿Vale? Y de hecho, ya se nos ha informado hoy que mañana ya podemos acceder y ya vamos a ir primero Sí, bueno, a todo esto estamos a 1 de noviembre y esto nos pasó hace 3 días. 30, El 29. ¿El 29 La noche fue? del 29 al 30. Pues fue hace 3 días. no sé ni cuándo fue. El martes. Y aún no sabemos nada de cómo está la empresa. Sí, no. Pero es que, quiero decir, oye, pues cuando vayamos mañana, veremos No, lo que hay pero y- entiendo que ante y la ya está. tesitura y la dimensión de lo que ha pasado, dices, es que me da igual. O sea, me da igual que se haya roto una máquina o dos. Es Habrá que- parte 2 contando lo que pasó. Claro, Lo que, no, cómo pero en, el es. pero en el sentido de decir, es lo que decías, hablamos de personas. Me da igual si Claro. es un empresario, si es un empleado, me da igual. O sea, y me da igual que haya una máquina o dos rotas. Quiero que haya una Eso, persona lo viva. material ya lo solucionaremos, ya lo arreglaremos y ya veremos. Por parte de toda la gente de la empresa, pues hicimos unos chats para comunicarnos, para que simplemente un chat de información con todo el personal. Primero comprobamos que todo el personal estaba bien. Hubo una persona que no localizábamos y la localizamos a última hora y era Que fue el que porque- nosotros vimos. que, Ahora lo contaremos. bueno, con no tener luz ni tener nada, pues no, se quedó sin batería y a través de un hijo suyo que trabaja en la radio, que éramos conocidos que trabaja ahí, lo pudimos saber de él, nos informó que su padre estaba bien y ya nos quedamos tranquilos. Entonces ya en el chat pusimos que ya todo estaba bien, que era un simple chat que creábamos para que estén informados, para que supieran la situación cuál era, que no se preocuparan por nada y que luego ya, conforme tuviéramos noticias, les íbamos avisando de cómo actuar, de qué hay que hacer, pero que estuvieran tranquilos y que no se preocuparan de nada. Que lo importante es que estuvieran tranquilos y que estuvieran bien. Y eso. Esa noche ya pude por fin hablar con Marta, que es mi novia, y me contó que ahí El horror. era lo mismo que pasó en las naves industriales, pero en vez de naves industriales eran viviendas, eran bajo viviendas. Pues te puedes hacer una idea. Sí. Con 1,5 metros de agua. Te puedes hacer una idea de la catástrofe que hubo en esos pueblos. Que hay en esos pueblos ahora mismo porque, por desgracia, van a tardar en... Mucho. Sí. Mucho. Y entonces la aventura realmente, básicamente dura 24 horas enteras. Sí, Sí. sí. Más, desde las 5 que coges y adviertes a los empleados, quien quiera se puede ir, hasta las 7 y pico que llegáis aquí. Sí. Y realmente no descansas del todo porque hasta que no tienes el ok de todos los empleados que te dicen estamos todos bien, tú Claro. estás entre comillas bien, pero no estás bien. Estás así diciendo ay, 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 por favor que todos... Primero eso, luego también como tenemos familia que están viviendo en Paiporta y que están viviendo en la Torre, venía la segunda parte, cuando nos enteramos de esto ya venía la segunda parte. Bueno, ¿dónde están? Porque no estaban localizables, no sabíamos nada. Y ya fue la otra parte, decir, bueno, ahora vamos al tema ya Familiar, sí. Y no éramos conocedores de nada más. hasta que supimos que nuestros tíos, mis cuñados que viven en Paiporta, que tienen 3 hijos de 5 años, 2 años y de 5 meses, que estaban bien, que era lo más importante, que sí que habían perdido un vehículo, lo que sea, pero que ellos estaban bien y que, bueno, pues conseguimos también al día siguiente que se vinieran, los hemos acogido aquí en casa y están aquí en casa con nosotros porque ellos obviamente no pueden comprar ni leche para los niños, ni pueden comprar comida, ni pueden comprar nada, ni tienen luz, ni No tienen pueden agua. ni salir a la calle. Entonces los pudimos recoger y se vinieron para acá y aquí están con nosotros. De la misma forma que mis otros cuñados que viven en la Torre, también que sabemos que están bien,
¿vale? Que están incomunicados, que pueden salir, pero no podrían entrar en la torre otra vez, y dadas las circunstancias que hay con respecto a los pillajes y todo el tema de eso, de hecho, como estamos bien y estamos aquí, que no hay problema, pues nosotros nos quedamos aquí y ya está, para controlar el tema ese. Y ya está, eso. Es un poco lo que ya nos hemos tranquilizado con el resto y tal, y es cuando entonces ya empiezas a pensar lo que puede haber pasado, lo que si hubiese actuado de una forma, de otra, si hemos actuado bien, si no hemos actuado bien, si la gente, bueno, lo que ocurre, ¿no? Y luego las noticias que la televisión, no sé si es mejor verla o no verla. Me refiero al efecto de cuando Sí. tú lo has vivido, de que te hace... Correcto. Emocionalmente te deja peor. Volver a recordar cada instante, cada imagen que ves, estás viendo y recordando lo que has vivido, ¿no? ¿Qué es eso? En fin, eso. Lo acabas de comentar, no sé si quieres profundizar, yo te lo tiro y tú me dices. En lo que vosotros vivís, vivisteis en ese momento, ¿qué sensación os deja de gestión administrativa, de la propia administración, en el sentido, porque a vosotros jamás os llegó ese mensaje? Nosotros Supuestamente llega a las 8. Nos llegó, sí. Sí, Nos llegó a las 8:15. Pero claro. Nos llegó cuando ya veíamos todo inundado, que decimos, gracias por a avisar. mí me mandan esto y yo pienso, si me mandan esto ahora significa que luego va a ser mucho peor. Y a mí me daba miedo. Luego mi padre me decía, no, Mauro, tranquilo. Pero Sí, yo sí que lo vi, pero sabes que en esas circunstancias, en esos momentos, recibir ese mensaje como te puedes recibir una felicitación de Navidad. O sea, Impasible. no me sirve de nada. La felicitación de Navidad no es que no me sirva de nada. No, entiéndeme, pero sí, ese mensaje ya no me sirve de nada. No me sorprende. No le haces ni caso. Y piensas que, bueno, pues que son lo que hay. No sé si eso corresponde a quién, de quién viene, no lo sé. Porque ponía toda la Comunidad Valenciana, entonces tampoco... Y que tampoco si eso lo emite la tal o el gobierno, es que no tengo ni idea. Sí, yo soy quien para poder decir si eso de quién viene y el porqué y todo. Pero bueno, efectivamente, durante la madrugada también llegó en varios mensajes de este tipo. Estuvieron durante toda la noche, como éramos 20 y tantos arriba en la parte de arriba de la fábrica, pues imagínate tantas llamadas, o sea, tantas alarmas a las 1 de la madrugada, tal. O sea, si alguien podía cerrar los ojos en un momento, era imposible. Nadie descansó, por supuesto, de eso. Y efectivamente, estos, cuando las recibimos fue ya cuando ya tienes el agua al cuello. Sí, ya... sí, no, cuando ya no tienes nada que hacer ni nada más que, bueno, pues un mensaje de esos, pues nos llegaron no sé cuántos mensajes a lo largo de esa noche y ya está. Pero no hubo nada, con eso no hubo nada. Wow. Sinceramente me esperaba un relato, pues más o menos a grosso modo sí que lo sabía porque me lo había contado Mauro, pero no con tanto detalle, y la verdad es que me habéis dejado... de piedra. Sí, en ascuas, o sea, 1 hora que estoy así. Y bueno, pues ahora quería una pequeña parte comentar un poco y romper aquellas cosas que para aquel que no sea de Valencia quizá no lo sepa, contar de primera mano qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que ha pasado, porque, bueno, lo puedo comentar, tanto Mauro como yo hemos estado en las localidades que más afectadas han estado, porque ahora lo podemos decir, para aquel que no esté en Valencia, en la ciudad de Valencia prácticamente ni nos hemos enterado, porque en el 57 hubo una riada enorme en la que sí que se enteraron, por desgracia, y a raíz de ello y pues al cabo de unos años se decidió hacer un desvío en el antiguo cauce del río, y entonces se desvió básicamente a la parte de fuera de Valencia, que es lo que llamamos el nuevo cauce del río. ¿Qué pasa? Pues que ese nuevo cauce del río estos días ha funcionado a la maravilla, básicamente ha salvado la vida. Ha salvado la ciudad de Valencia. De toda la ciudad, literalmente, y ha conseguido que una riada tan bestia como la que han tenido fuera de Valencia, entres en Valencia, que es cuestión de 500 metros, y parece otra ciudad completamente diferente, que no ha pasado nada. Entonces, increíble. Hemos cruzado estos 2 días atrás, lo estamos grabando un viernes, pues el jueves y hoy, para básicamente como voluntarios, para ayudar a víctimas, etcétera. Y os vamos a contar de primera mano qué es lo que pasa con vídeos e imágenes que hemos tomado y algunas que podamos rescatar que consideremos que reflejan bastante bien la realidad, que
por desgracia, no abundan en los medios de comunicación. Y son imágenes de primera mano que hemos hecho nosotros. Correcto. Y que, evidentemente, os puedo garantizar de primera mano que no son manipuladas, no son números cambiados. Lo que hay es cruda realidad y literalmente lo que hay. O sea, no hay ediciones, no hay nada. Y por supuesto lo que vamos a decir es del viernes 1 de noviembre a las 9:30, que a lo mejor el sábado 2 de noviembre dan datos completamente distintos, que por desgracia van a ser muchos más. Ahora mismo, cuando estamos grabando, Creo que según los medios de comunicación, decían 200 y pico fallecidos. 200 pocos, sí. Sí. Yo puedo decir de primera mano lo que he vivido, lo que he visto. Esta tarde, cuando he llegado a casa, lleno de barro, evidentemente, a mis padres, ayer les advertí que podía estar la cifra en torno a 350-400 fallecidos. Hoy, cuando he llegado, sinceramente, igual me equivoco, ojalá me equivoque, ojalá, o sea, vamos, daría la vida por equivocarme, pero yo la cifra la he subido a 600. Esa es la sensación que a mí me da. Actualización de datos con respecto a ayer por la noche cuando grabamos el podcast. Para que os hagáis una idea, en el diario AS podemos leer 211 muertos, la mayoría de Valencia, y varios desaparecidos. Bueno, pues esto lo leo porque escasamente 3 horas después de grabar el podcast empezamos a escuchar en medios de radio y tal que se calculaba que había, ojo, 1.900 desaparecidos. Que hay que tener en cuenta que los 1.900 desaparecidos no están de vacaciones ni de excursión. Es decir, si están desaparecidos es por algo. Yo, sinceramente, dando el pálpito que me da y lo que hoy os vengo a comentar ahora a continuación, y os puedo decir con poco miedo a equivocarme, que si bajamos de las 1.500 víctimas podemos darnos con un canto en los dientes. La mañana de hoy, sábado 2 de noviembre, el centro comercial Bonaire, que es el centro comercial, para los que no sois de Valencia, el centro comercial más grande que hay en la ciudad, o el más conocido, está en pleno centro de todo el temporal que ha habido. Una serie de buzos han querido bajar. Bueno, básicamente era el momento de bajar, después de peinar la zona y demás, y han descendido al parking subterráneo, que evidentemente, por supuesto, está inundado, y al bajar, esto no lo veréis en los medios, pero al bajar ha habido uno de ellos que ha subido, se ha quitado el uniforme de buzo y ha dicho que no quería volver a bajar. Es una auténtica carnicería y él, de hecho, lo ha tildado como esto es un cementerio. Antes de dejaros a vosotros hablar del tema y para despedirme, yo sé que obviamente ni entro en cifras ni nada, pero sí quiero dejar claro una cosa antes de irme, y es que y perdonad que diga lo que voy a decir, pero siento vergüenza y asco del gobierno en España que tenemos. Y no hablo de política en estos momentos, ¿vale? No quiero hablar de política, no, me da igual quién estuviera en estos momentos. Pero es inhumano que nos trate el gobierno español como nos trata con la gente que no ha sido capaz de movilizar a la Policía Nacional, al Ejército, bueno, aún por supuesto, ¿vale? Pero el Ejército que tenía que estar aquí. Pero desde el día siguiente a primera hora tenía que estar aquí todo, ¿vale? Todo el Ejército de España, si no, ¿para qué cojones lo queremos? A un ministro que, repito, me da igual de qué color sea, ¿vale? Pero es un inútil, ha demostrado ser un inútil los ministros que tenemos en España, ¿vale? Para llevar, digamos, a cabo todo lo que tenía que haber llevado aquí. Simplemente quiero decir eso porque me siento abandonado, siento que no somos nadie, y quienes nos gobiernan, repito, me da igual del color que sea, me da igual quiénes sean, ¿vale? Pero siento vergüenza. Y desde luego, lo último que quiero decir es que desde luego a mí, esta gentuza a mí no me representa. Con esto creo que quiero dejarlo. Y yo sé que no son, vamos, de dimitir. La palabra dimitir no saben ni existen ni se le conoce, lo han demostrado en distintas ocasiones, pero no quiero entrar en política, me da igual, ¿vale? Yo puedo tener una opinión y aquí no quiero entrar en política, simplemente es en el acto que ha ocurrido y cómo nos están atendiendo desde el gobierno de España, lo mal gestionado que esto ha sido. Y esto, desde luego, por mi parte, como un ciudadano más, un empresario y un ciudadano más, ¿vale? Me gustaría exigir la dimisión del gobierno completo, de verdad te lo digo, ¿vale? Con esto simplemente quiero agradecerte,
Pablo esta pequeña entrevista, esta charla que hemos podido trasladar. Si en algo os hemos ayudado, espero que sirva simplemente para tener constancia de la situación por nuestra parte cuál ha sido, y deseamos que esto pase pronto, nos recuperemos lo antes posible. Todas estas personas que han desaparecido las encuentren en vida y con vida y que hayan sufrido pero que estén bien, y remontemos esto lo antes posible, ¿vale? Me alegro que todo esté bien. Te agradezco enormemente que estéis aquí. Y nada, tengo que decir que tengo pendiente, si os parece bien, haceros un podcast bien hecho para que me contéis realmente dónde sale la empresa y todo lo demás. Pero no en estas circunstancias, sinceramente, no me lo esperaba. Pero sí que cuando Mauro me contó un poco por encima todo lo que habíais vivido, y cuando yo cruzo al otro lado con Mauro y vemos lo que hay, que dista mucho de lo que hay en la televisión, radio, etcétera, decimos, aquí hay alguien que tiene que decir qué es lo que realmente pasa sin manipular nada. Vídeos tal cual grabo, tal cual edito, tal cual meto, o sea, sin cambiar nada. Y quiero a alguien que me pueda contar qué es lo que ha vivido. Entonces, pues eso, por eso os lo propuse y agradezco muchísimo que quisierais. Un placer, Pablo, como siempre, y aquí estamos para lo que necesites, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues os dejamos en una parte pequeña en la que, pues básicamente, tanto Mauro como yo os vamos a comentar qué es lo que hemos vivido de primera mano. Lo primero, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos el que quieras. Me encanta. Esto bien así, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, vamos por partes. Cuando él vuelve, estamos a... 29 martes, miércoles. o 30. El miércoles. Ya no me Miércoles acuerdo. 30, correcto. El miércoles 30, cuando él llega, os puedo contar yo. Esta es su fase, pues la mía en el momento que él me llama, que ya llega a Valencia. Yo personalmente me llama Argimiro Joyero, mi tío, que por cierto es patrocinador del podcast, del Sí, canal. pues pon esto así, que si no, no se le ve. Claro. Si necesitáis cualquier cosa, podéis acudir a Argimiro. A lo mejor estoy reventando el micro ahora, ¿eh? A nivel de sonido, sí. Bueno, no pasa nada. Os comento, básicamente me llama y me comenta que de parte de distintas acciones, entre ellas el Valencia Basket Club ha cedido la Alquería, que es la parte que ellos tienen, una pedazo de nave dentro de Valencia, al lado de lo que se conoce como la Fonteta, que básicamente es el pabellón donde juega el Valencia Basket. Pues la Alquería, donde juega y entrena toda la cantera, la cedieron para atender a estas víctimas y que pudieran pasar la noche. Estamos hablando de 300 personas, más o menos. Total, que se juntan distintas empresas y entre ellos el Valencia Basket da el alojamiento y pide a, creo que es Bancaixa, igual me equivoco, le pide una serie de pues, mantas, etcétera, etcétera. Esa empresa proveedora se la pide a Argimiro y Argimiro básicamente me llama para que le eche una mano. Yo acudo, les echo una mano durante toda la tarde. Con esto quiero decir, quiero añadir, Hotel Westin Valencia, muchísimas gracias porque nos donaron 24 almohadas totalmente gratuitas. Y sobre todo, gracias a Dormitienda, que nos pudimos pasar por distintas tiendas y nos donaron, no sé si fueron casi 50 y pico almohadas. O sea, una auténtica animalada para que en cuestión de una hora y pico que les llamamos... O sea, Y estamos hablando de regalar. Claro, estamos hablando de donar, de regalo, de nada. Y de que no es eso, que en España hay una cosa que se llama impuesto de donaciones, que a Dormitienda va a tener que pagarlo. Que hay que tenerlo en cuenta, que en España la donación no es gratuita. Bueno, vamos por otro lado. Eso es lo que sucede y finalmente el día acaba ahí. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento solo sé lo que he vivido en Valencia. Yo no sé, o sea, igual que Mauro no sabía lo que había pasado dentro de Valencia y que se lo encuentra el pastel cuando llega aquí a Valencia, que es nada, y no sabíamos lo que pasaba afuera, yo no sabía absolutamente nada de lo que pasaba afuera. Y empezamos a verlo esa noche y empezamos a hablar por teléfono. Empezamos a hablar y decimos, oye, ¿por qué no vamos? O sea, se están quejando de que no va el ejército. Se está quejando de que no va nadie a ayudarles y están solos. ¿Por qué no vamos a ayudar? Que esa es otra. Los ciudadanos, los valencianos, y seguramente más gente, increíble la ola de ayuda que ha habido hacia los pueblos.
Increíble. No, de piedra, de piedra. Cruzar el puente, que ahora os comentaremos lo que ha sido cruzar el puente y ver igual 1000 personas a tu alrededor que lo está cruzando y que ninguno vive allí, que es básicamente altruista, las 1000 personas que vamos, te deja loco. Cuando te encuentras a alguien que a lo mejor es de Cáceres, dices, ¿este tío ha venido de Cáceres? Sí, ha venido de Cáceres. Yo tengo conocidos y amistades en Alcoy y me encontré a gente de Alcoy ahí que está estudiando en Valencia y vamos a ayudar, vamos a echar una mano. Totalmente. Total, que ayer jueves por la mañana, me comenta Mauro, oye, que voy a ir para allá, decidido, y yo le digo, voy a ir, me dice, voy a ir con unos amigos de la falla, y yo le dije, bueno, pues voy con vosotros, y ya está. Y lo primero que hicimos fue irnos al Consum a comprar comida, correcto. bebida. Vamos al Mercadona, vamos al Consum, vamos a lo que sea. El error que tuvimos fue ir al Consum de al lado de Al lado, lo que pasaba. claro. ¿Qué pasa? En ese Consum había entre cero y nada. ¿Qué pasa? Claro, que el de las poblaciones alrededor, esos están saqueados y por los supermercados que hay ahí están destrozados. Entonces lo que hace la gente es cruzar a Valencia para comprar. Nuestro error... de principiante se puede decir. Correcto. Inocente es pensar, oye, vamos a comprarlo en el supermercado que esté más cerca para que estemos menos tiempo cargándolo. Inocente, evidentemente, está saqueado por gente que no tiene nada, básicamente. Total. Que entiéndase saqueado como vendido todo, obviamente. No es exactamente el verbo saquear. Total, que cuando llegamos, pues cogemos lo que básicamente podemos, que no estuvo nada mal, ojo, que nadie se piensa que fuimos con 2 palos y Exacto. Nos pudimos coger bastante guay. Y nada, llenamos unas cuantas bolsas. nos vamos para allá, claro, nos vamos para allá, y empezamos a encontrar a gente y ahí encontramos a la persona que os hemos dicho antes, luego os hablamos de ella, que resultó ser coméntalo tú. un trabajador de la empresa, que era el último que nos quedaba por saber si estaba bien. Sí que ya sabíamos que estaba bien, pero no habíamos podido hablar con él. Y entonces cuando lo vi, a mí me dio una alegría que desde aquí, que se llama Paco, le mando un fuerte abrazo porque él vive en Sedaví. Él ha perdido su coche, su moto, ha perdido vecinos. Esa calle donde está viviendo ahora no es una calle, es un infierno. Y tiene que bordear coches, tiene que bordear otras calles porque están colapsadas con coches. Y nada, él se emocionó al contarnos su experiencia de estar, porque claro, yo lo viví en una nave industrial, pero es que él vive lo mismo en el pueblo, que ahí vive mucha gente en bajos. Claro. Esa es la cosa. Y me contaba cómo el 1,5 metros de agua que iba a una velocidad descomunal, bueno, nos contaba, perdón, que a esa velocidad descomunal de agua iba arrastrando coches, árboles, todo lo que se llevaba, gente que iba gritando socorro y él no podía hacer nada porque estaba ahí suerte que vivía en un 3er piso. Es que no puedes hacer nada. Y escuchas a gente pedir auxilio, no puedes hacer nada. Es una impotencia, doy gracias a Dios de no haberlo vivido en un pueblo. Básicamente. Pero por ejemplo, mis tíos que viven en Paiporta, que tienen 3 hijos, uno de 4 o 5 años, otra de 3 y una niña de 6 meses, tuvieron que vivirlo y tuvieron que salir corriendo lo antes posible, después de que pasó todo, para venirse aquí, porque ayer era hasta peligroso andar Sí, insoportable. Insoportable. Bueno, no había militares, no había mucho ahí. Ahí era la ley del más fuerte. Totalmente. De hecho, bueno, nosotros cuando llegamos allí nos hacíamos a la idea básicamente de que íbamos a la jungla, totalmente. Porque, bueno, pues habíamos visto imágenes, sobre todo para un valenciano, claro, yo entiendo que para alguien que esté fuera no es tan significativo. Para un valenciano que ha visto toda la vida el río Turia sin ni una gota de agua, ni una gota, que ves las piedras, se han puesto grafitis, se han puesto pinturas, se han puesto de todo. Yo he llegado a ver hasta coches circular por donde debería ir el agua. Para un valenciano eso es muy normal. O sea, de hecho, hay una expresión muy valenciana, entre comillas, que es está más seco que el Turia, en el sentido... Para nosotros el río Turia es incluso contradictorio, es decir, vamos a ir a correr al río Turia. Claro, es como en el río no hay agua, en un río debería haber agua, pero en el Turia no la hay. Entonces cuando empezamos a ver imágenes de cómo está el nuevo cauce del río, que normalmente no tiene ni una gota,
Y como mucho, cuando haya habido una línea mínima de nada, agua... como mucho puede tener algo en la desembocadura, nada. Cuando empezamos a ver realmente lo que se está liando, empezamos a entender que la magnitud es muy bestia. Entonces, cuando cruzamos a la torre, a toda esa zona, la torre, Sedaví... Nos fuimos directos a Sedaví porque correcto. habíamos oído que era el punto cero y donde más ayuda necesitaban. Entonces, que también fue porque nos lo contó el compañero de trabajo, el trabajador que se llama Paco, nos lo contó Paco, que nos dijo que él vivía en Sedaví y que le acompañásemos. Pues oye, le acompañamos, le dimos algo de comer. Bueno, no le dimos porque no quiso y dijo que se lo diésemos a gente más necesitada. Imagínate el percal que íbamos a ir. Entonces ya nosotros pues hablamos y decimos, vamos a concienciarnos porque vamos a ver la dura realidad de lo que está pasando en los pueblos ahora mismo. Yo me acuerdo de varias veces que comentabas, haceros a la idea que vamos a la guerra y yo pensar, es que es verdad, o sea, es verdad. Pasabas por las Parece calles... otro país, completamente. Sí. Parece, para que os hagáis una idea, es como pasar de literalmente Valencia a España a las imágenes que veis por televisión cuando te sacan de la guerra, que te saca el despliegue norteamericano en Pakistán, en Irán, que hay sacos de arena, o sea, faltaban las ametralladoras, literalmente. O sea, pero literalmente es un campo de guerra. O sea, acojonante, desolador. O sea, de hecho, hoy mi novia ha acudido conmigo, ayer no pudo ir, y lo primero que ha dicho, tal cual hemos llegado a la torre, es, parece otro país. Y estamos hablando de 1 kilómetro de distancia. O sea, que separa no hay el más. río. Un río, Ya está. correcto. Si no, Valencia estaría así. O sea, acojonante. Cuando llegamos vamos a Sedaví, como comenta, y bueno, pues nos despedimos finalmente de... Porque él se tuvo que subir arriba a descansar después de andar 2 o 3 kilómetros en busca de agua, que esa es otra. Estaban sin agua, sin luz, sin nada. Y a todo esto llorando todo el rato, evidentemente. Claro. Nos encontramos, que no me quiero olvidar de él, a una persona que ojalá pueda cogerle el testimonio, igual que he cogido a vosotros dos, os he cogido a vosotros dos, ojalá le pueda coger a él el testimonio, aunque sea de 3 minutos. Pero básicamente él tuvo que salir del coche, subirse al techo de una furgoneta y gracias al techo de una furgoneta consiguió saltar a un tercer piso, a un segundo piso. A un segundo piso para poderse salvar. Para que os hagáis una idea de los palos que estamos hablando. O sea, estamos hablando de, a ver, en la tele algo que sí que han dicho bien es que es lo más bestia que ha pasado en el último siglo. Entonces, y como hemos dicho, para que sea eso, nosotros ha tenido que ser muy bestia. Exacto. O sea, nosotros somos simplemente unos ciudadanos de Valencia que hemos ido a ayudar a ver un poco el percal y ayudar, nada más. Ahí. O sea, de los 5.000 que van o 10.000 que habrán ido, somos 2. O sea, imagínate lo que tiene que contar aquí en esta misma mesa una persona que lo ha vivido en directo. Correcto. Es descomunal. Correcto. Entonces, pues nada, nos despedimos de este señor, de Paco, ¿dices? Paco. De Paco, que por cierto hoy le he visto, me ha reconocido y le he saludado. ¿Ah, sí? Sí. Y nada, nos despedimos de Paco y de golpe, caminando por la calle, veo de golpe, no sé por qué, pero te dio por entrar en un bajo. No fue así. Y fue yo vi que estabas medio entrando y ahí cambió la mañana. Espectacular. Íbamos con bolsas de comida, con cholex para niños, para de todo, comida y bebida para todos. Íbamos preguntando persona por persona si necesitan algo, si necesitan ayuda de fuerza física, si necesitan comida, bebida. Agua no teníamos porque no podíamos comprar bebida. Entonces compramos... Todos los supermercados de Valencia tienen agua agotada. Las bebidas estas... energéticas. Sí, pero que no son energéticas, que no son... Las típicas de sal minerales cuando terminas de entrenar. Exacto, es que no se pueden decir marcas, ¿no? Claro, lo he hecho bien, ¿eh? Lo he hecho bien. Esto que se llama no sé qué, Gatorade, pues esas. Exacto. Vale, pues ayudando y entonces ibas bajo por bajo preguntando, oye, ¿necesitáis ayuda? ¿Necesitáis...? Porque nosotros íbamos sin pala, íbamos sin escoba, sin rastrillo, dos manos y ayudar. Fin. Bueno, pues entonces nos dijeron, en ese bajo hay una persona de 90 años que está ahí esperando a ayuda. Está esperando a ayuda. Está esperando yo digo, está esperando a la policía, a la Guardia Civil, a los militares, a la UME, ¿a quién está esperando? Entonces toqué y dije, perdonad, ¿necesitáis ayuda? ¿Cómo entró? ¿Cómo abrió la puerta? Desolador. Y vi el bajo, y vi una persona de 90 años, con los pantalones subidos, con una sonrisa en la cara y de...
Hola, buenas. Por fin llega alguien. Sí. Desolador. Le ofrecimos comida y nos dijo, no, dáselo a alguien que lo necesita más. Que te quedas como, ¿cómo puedes decir eso? Sí, estás en la mierda, totalmente. Ves tu casa y ostras. Entonces el señor estaba un poco desesperado. Que de aquí le mando un abrazo, que se llama Aurelio. Qué grande. Una persona encantadora. Qué grande. Y su mujer. Y su mujer, Pepa, creo que era. ¿Puede ser? Puede ser, no lo sé. Nosotros íbamos con una... estudiantes de entre 20 y 22 años y entre nosotros había una enfermera, una estudiante de enfermería. Imagínate tú que la estudiante de enfermería, que no sé si está en segundo o tercero, ya hacía papel de enfermera en ese momento, porque la mujer de Aurelio nos contó que se había pegado un golpecito y que no pasaba nada, y cuando nos enseñó el golpe... Empezamos a ver cosas raras. Empezamos a ver... Sin tener ni idea de marketing, iba a decir, de medicina... Vimos cosas raras. Y entonces llamé a esta amiga que se llama Bárbara. Y entonces ella lo vio y dijo: esto tiene que verlo un médico porque está muy feo la herida. Y nos contó que si esto no lo llegan a ver 2 días más, tener en cuenta que el agua está lleno. El agua. Está contaminada, no, lo siguiente. Claro. Y menos mal que pudimos acceder a la Cruz Roja en el Ayuntamiento de Sedaví a que la curasen. Pero bueno, a todo esto que nos hemos saltado en casa de Aurelio, nos contó que había perdido el DNI, la documentación, exacto. El coche, y el coche estaba dentro, obviamente, con agua hasta arriba. De todos modos, cuando nos vimos el punto de hasta qué punto llegó el agua, porque se ve la mancha es lo de primero barro, que te impacta. Y ves que tú te pones al lado para hacer un poco de referencia y te ves... El hombro. Que... Te llega el hombro. Te llega el hombro, no. Te llega hasta la cabeza. Que dices... No me puedo creer la gente que no tuviese que solo tuviese un bajo vivienda y no tuviese un primer piso para vivir. Totalmente perdido. Totalmente perdidísimo. Perdidísimo. Completamente fuera. De hecho, este matrimonio que comentamos de ancianos, la suerte que tienen es que la parte de abajo solo tienen el almacén, entre comillas, que su casa está en el primer piso. Y bueno, pues todavía dices, bueno, han perdido el coche, su bajo es un desastre completamente, pero lo que es la casa, ellos pueden... tienen cama, básicamente. Espera un momento. Que no es poco. Papá, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Comentaros eso. Y nada, para que más o menos os hagáis una idea, no sé si llegamos a grabar algo de cómo nos encontramos la situación cuando llegamos, pero nos encontramos que el nivel de barro supera el nivel del tobillo, para que os hagáis una idea. O sea, cuando ya todo el agua se ha ido, lo que queda de barro supera el tobillo en más o menos unos 100 metros cuadrados. A ver cómo sacas tú eso en un rato. Y en ese momento te da igual mancharte, te da igual... Toda la pijería se te va por los suelos. O sea, fuera. No existe. Yo me tuve que abrir el desagüe. El desagüe, meter la mano para desatascar. Se te a saber lo que había ahí. Es que te daba igual, te da sin igual. guantes Llega ni un momento nada. en el que te da igual. Ahí en el desagüe encontré su carnet de conducir, que se llevó una alegría tremenda. Una alegría tremenda. Imagínate la tontería del carnet de conducir, que sí, que luego con burocracia lo vuelvas a sacar, tardas un tiempo. Pero en ese momento te da un abrazo. Y dices, madre mía. Y nada, así básicamente concluyó el primer día, les echamos una mano y obviamente sacando los muebles de una fuera. Sonrisa de oreja a oreja. Le pusieron a su mujer, efectivamente le pusieron 12 puntos, o sea que tontería no era. Así que podemos decir que hicimos, aparte de la buena acción de querer cruzar, de querer compartir comida, de querer etcétera, etcétera, le salvamos la pierna a esta señora porque probablemente hubiera sido algo muy grave. Y esto fue un bajo. Sí, claro. Una casa. Eso es lo que queremos comentar. Esto ha sido un bajo. Y no ayer... solo de un pueblo afectado, estamos hablando de más de 5 pueblos afectados. Correcto. Y seguro que me dejó alguno. Sí. Estamos hablando de 100.000 habitantes. Pues nosotros hemos ayudado a 2 en el primer día. A 2 toda la tarde. Nos vamos y hoy hemos vuelto. Íbamos cada uno en un grupo y al final pues hemos coincidido. Y... Lo de hoy sí que tengo que decir que ha sido increíble y lo vuelvo a decir. La cantidad de ciudadanos de los valencianos... Una locura. Que han ido a ayudar con un palo, con una escoba, con un recogedor, con lo que sea. Han ido con 2 huevos, tengo que decirlo, a ayudar a lo que haga falta. Porque lo que hay ahí es la pura guerra. De hecho, ayer se lanzó un comunicado, creo, pero no sé quién lo ha dicho, no lo sé, ni las palabras exactas, pero se ve que empezaron a decir
que los ciudadanos valencianos que no teníamos por qué ir, que los voluntarios no hacían ninguna falta, que con la UME, con la policía, que con los bomberos, que tal, y el ejército que iban a mandar. Y aún así nosotros fuimos. Correcto. Y entonces un policía local de Sagunto que estaba en Sedaví, le pregunté, ¿es verdad esto o sí que hace falta ayuda del ciudadano? Y me dijo, aquí hace falta muchas manos, no somos suficientes, todos los ciudadanos que podáis venir a ayudar, como a quitar muebles, lo básico, la mayor tontería, coger un mueble y tirarlo. Es que hace mucha falta. Correcto. Ahora mismo supongo que cuando estéis viendo esto ya no hará falta, o sí, no lo sé. No lo sé. Pero no lo que te he dicho, estamos hablando del 1 de noviembre, Correcto. que es hoy. Total, cuando pasa o empezamos a oír esas cosas, no entendemos nada. Decir, pero vamos a ver, si nosotros hemos estado en una casa y nos hemos pasado toda la tarde. La tarde nos pasó rapidísima. Nada, y no hicimos gran cosa, ¿eh? O sea, aviso, no terminamos el trabajo. Total, que llega hoy. Y yo personalmente con otro grupo llego a Sedaví otra vez, le doy a Aurelio el pan que le prometí ayer que le iba a traer, se lo doy. Le estaban ayudando ya otras personas cuando yo llegaba, así que genial, ya estaban terminando con el almacén que nosotros empezamos ayer, ya habían prácticamente terminado, les entrego el pan y casualmente nos encontramos y nos ponemos a trabajar 30 personas, 30, 30, no hablo de 5 o 6, 30, entre amigos míos y gente que nos vamos encontrando en un solo local, un solo bajo vivienda. Podía tener más o menos todo el bajo unos 180 metros cuadrados, pero la parte en la que estamos esas 30 personas podían ser 90, 100 metros, más o menos. Recuerdo que los que viven en ese bajo no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, no pueden hacer nada. O sea, el hombre nos decía, me encantaría ayudaros, pero no puedo. Y luego también quiero recordar que la desesperación de la mujer, que sacó un billete de 50 euros para darnos, para agradecerlo, y decimos, señora, ni de coña. ¿A qué nivel de desesperación tienes que llegar para que vengan unos chicos de manera totalmente altruista, obviamente, a ayudarte y les ofrezcas 50 pavos, 50 euros? O sea, ¿a qué nivel? Por media hora, porque en el momento en el que nos lo ofreció no habían pasado las 4 horas que acabó pasando. Fue media hora, no le habíamos llevado al médico, no le habíamos hecho nada, prácticamente habíamos sacado 4 cubos de y ojo, estamos hablando porque seguro que nosotros hemos ayudado muy poco en comparación a todos los ciudadanos que han venido o sea, nosotros hemos hecho nada, un ápice. Pero es que es increíble la gente que ha venido a ayudar y lo desesperante que están los ciudadanos. De hecho, hoy nos hemos separado porque decimos, por no dejar solo a Aurelio, porque pensábamos que no iba a venir nadie, Pablo con unos amigos suyos se va con Aurelio y yo me iba a Massanassa, a casa de mi novia, con unas bolsas de compra, porque como ahí no tiene nada, me pidió unos favores para darle. Y entonces, nada, fui a Massanassa a entregarlo y entre que pasabas pueblo a pueblo, veías que no solo Sedaví, sino todo estaba asqueroso de coches, barro. Lo único que te alegraba la cara era ver toda esa gente ayudando y tú no veías una marea de gente con las palas y con las escobas, ayudando, pasando entre pueblo y pueblo, llenos de barro, con una sonrisa... los que podían, claro, los que tenían una sonrisa y una motivación para poder ayudar a los pueblos, que es como el pueblo valenciano, que el pueblo ayudando al pueblo. Totalmente. Y nada, básicamente hoy, pues lo que comentaba, para que os hagáis una idea de la dimensión de la faena que hay que hacer, por eso, por desmentir otra idea que no hace falta que vayan los voluntarios. Bueno, pues para que os puedo comentar de primera mano, juzguen ustedes si hace falta o no. 30 personas durante 2 horas y media hemos conseguido limpiar este bajo, ahora sí que sí, completamente, sacar muebles, sacar agua y poco más. Quiero decir, hemos dejado la casa que hacía eco, pero quiero decir, no hemos... obviamente hay barro todavía, pero por lo menos se puede caminar. No está habitable, evidentemente, la vivienda. En 2 horas y media, 30 Exacto. Personas trabajando a destajo. Por supuesto, para que os hagáis una idea. Nosotros éramos 30 ahí porque vimos que en los otros bajos ya había 30, claro. otras 30 personas ayudando. Que correcto. Es increíble. Es sin pedirlo, entiéndeme el sin pedirlo, sin pedirlo oficialmente, que el ciudadano vaya a ayudar, como de un día para otro... Se ha volcado toda la ciudad. Toda la ciudad, pero no solo la ciudad. Entidades, el Real Madrid... Amancio Ortega,
¿Quién más? El Real Madrid ha donado 1 millón de euros. Amancio Ortega no sé si fueron 3 o 4. Ha donado 4 millones de euros más otros 2 de no sé qué, o sea, 6 millones de euros. Que bueno, de ropa, creo que era. Ha habido algún político que se le ha ocurrido criticarlo, es que para matarlos. Sí. Y distintas entidades. El Valencia Club de Fútbol ha donado, bueno, no es que ha donado, ha dejado ha utilizado su estadio como banco de alimentos. El Levante creo que también. Y en ese momento da igual. Da igual los colores, da igual todo. No, me refiero que da igual que dones 1, que dones 2. O sea, por Da ejemplo, algo, hay aporta muchas algo. fallas que lo que han hecho ha sido donar el casal, no donarlo, sino ofrecer el casal para hacer de banco de comida y luego esa comida Llevarla a cualquier sitio. al punto de recogida de oficial de no sé qué. El vuelco que hay a los ciudadanos es increíble. De hecho, nosotros cuando íbamos casi llegando a la pasarela de peatonal, que es, de hecho, muchos vídeos lo podéis ver, la cantidad de gente que hay, veíamos cómo habían puestos de gente sirviendo agua. Pero no garrafas, sino vasos de agua de... Sí, tienes un vaso de agua. Como si fuese la maratón de Correcto. ánimo, suerte en la travesía, ¿no? Porque era pasar al inframundo, era como pasar un portal. Es que es literalmente una puerta pasar de, un portal. de Stargate, totalmente. O sea, sí. De hecho, exacto, cruzas el puente, es la guerra, lo vuelves a cruzar y estás en el paraíso. y estás en el paraíso. Literalmente. Completamente. Entonces, pues nada, en el día de hoy pues hemos pues acondicionado, después de ese bajo nos hemos ido a otro, a un cruce, a otro cruce, a otro cruce. Pero bueno, básicamente, en vez de comentaros, no hace falta comentaros todo el trayecto, lo que básicamente queremos comentaros es que no es que hace falta ayuda, sino que hace falta, o sea, no sé cuánta gente ha pasado, pero estamos hablando de decenas de miles de personas las que hacen falta. Esta mañana... para vosotros era varios días antes, ya con el pasado. No sé si era la ministra de Defensa, no sé quién era esa señora. Estaba llenándose la boca con que había desplegado 1.700 soldados. No es que sea insuficiente, es que es irrisorio 1.700 soldados. Yo os puedo decir que he encontrado a uno. Yo he visto en todo el día, un camión. subido a un camión. Fin, no he visto nada más. Y uno o dos, entonces, no he visto más. No se trata, no quiero, con esto no quiero que se transmita un mensaje de que yo considere que no están haciendo nada, sino que cuando se necesita tanta ayuda, 1.700 soldados, es que es muy bajo. Ahora tengo que eso. decir que yo tengo amigos militares y ellos están deseando Correcto. venir a ayudar porque ellos son los primeros que saben de primera mano cómo manejar estas situaciones. Correcto, ellos están acostumbrados. ¿Quién mejor que una persona que está tremendamente acostumbrada, Y que ha entrenada. vivido esta situación incluso con balas entre Sí, que medias? a lo mejor no lo han vivido porque no han tenido que ir, pero sí están que entrenados para ello. exacto. Correcto, están entrenados para ello y para, correcto, este ambiente y encima con enemigos disparando. O sea, quizá no lo han vivido, pero están entrenados para ello. Como decía tu padre, ¿para qué cojones los tenemos si no? Y no se les ha llamado. No se les ha llamado de primera mano, os lo podemos confirmar. Una persona en común, no vamos a desvelar quién es, pero está esperando a que le llamen, porque no le han llamado. ¿Por qué? Bueno, porque no hace falta. No hace falta, según no sé quién, no hace falta. Y nada, básicamente con esto queremos comentar, dejar claro esto. ¿Qué pasa? Que por una situación de geografía, como solo se puede acceder caminando, el problema que estamos teniendo es que todos estos voluntarios, con la mejor de sus voluntades, evidentemente nos estamos quedando entre la Torre y los primeros pueblos, la Torre, Sedaví, incluso muchos van a Paiporta, porque Paiporta ha sido Vox Populi, que ha sido una de las zonas más afectadas. Parece que ha estado arrasado completamente todo el pueblo. Sí. Y están dejando, que es normal, que tampoco culpamos, pero no hay tanta ayuda en Benetúser y en Catarroja y en Massanassa como en La Torre y en Sedaví. Que no digo que esté mal. No, simplemente que como están más alejados, no llega. La gente ya ve el desastre, pues se pone a ayudar. Correcto. No va a haber más desastre, que es normal, es todo desastre. Correcto. Pero yo, por ejemplo, me fui hasta Massanassa, que estuve 1 hora andando entre barro, rodeando coches, gente, pasando camiones, tractores, que bonito agradecer a los agricultores que han venido a ayudar con los tractores. Es que me quito el sombrero. Es que lo que digo, cada uno que ha podido ayudar con su granito de arena, nosotros a recoger 3 muebles de mierda de una persona de 90 años,
Pero te vas súper feliz, porque dices, este señor, si no es por mí, este señor no... Se queda petrificado toda la tarde. O sea, estaba paralizado. que por el igual shock. hubieran venido otros. Puede pero, ser. Pero da igual. Y esta señora, gracias a que se nos ha ocurrido mirarle la herida, no le van a quitar, no le van a amputar la pierna. Básicamente, hablemos en plata. Hablemos. bien. Entonces, te vas como con una sonrisa de oreja a oreja, que no has hecho nada, pero sí, has hecho una ínfima parte. Pero si vamos 1000 personas y cada uno hace una pequeñita parte, pues has hecho muchas partes. Y sobre todo un poco la reflexión de decir, estas personas que están supuestamente representando al pueblo no hacen nada, no responden nada, no hacen nada, tienen una actuación que es literalmente nula. Nuestro querido presidente del gobierno vino a la Eliana, que creo que es la sede del 112, pero bueno, hizo su discurso, salió con nuestro presidente de la comunidad y le dio la mano y se piró en su helicóptero. Sí que es verdad que yo no te sé decir, no sé quién es el que tiene que decir que venga el ejército, si tiene que pedirlo el gobierno de Valencia, si tiene que mandarlo directamente el gobierno, creo que de hecho el rey ha mandado al ejército, no al ejército, sino a la Guardia Real, porque él sí que puede mandar a la Guardia Real, y ha mandado, creo que la Guardia Real, esto lo he leído, no lo he visto, no sé si es verdad, pero he leído que ha mandado a la Guardia Real suya a ayudar a nivel general, afectados. no se trata de particularizar más que en el presidente del gobierno, que es como la parte más representativa de la sección política, evidentemente. Exacto. Y evidentemente se te cae el alma al suelo cuando ves que ni se acerca ni siquiera en helicóptero. O sea, es decir, tío, es que no te vas ni siquiera a acercar Y ahora, a la zona afectada. Pues no. se acerca. terminando ya, que me gustaría de dos personas, no, pero dos cosas sí. Unas son el tipo de gente que está robando en comercios, no digo de primera necesidad, porque lo entiendo perfectamente que la gente vaya a robar comida, da igual el tipo que sea, No lo comida. puedo defender, pero se puede llegar a explicar. Pero una situación de yo desesperación. sí que lo entiendo perfectamente. No tienes acceso a nada, vale. Pero que vayas a robar 5 botellas de whisky, que vayas a Bonaire, Bicicletas. Bonaire, Exacto. adrede, a robar. Bonaire es uno de los centros Correcto. comerciales más afectados de la ciudad y es prácticamente el más grande o más conocido de Valencia, que como dice Mauro, básicamente ha sido súper afectado. Yo personalmente he trabajado allí y sé lo que hay allí a nivel de tiendas, a nivel de material, a nivel de todo. Y ha habido gente que lo han saqueado, incluso, no sé si te has enterado, en el día de hoy un anciano ha abandonado su vivienda para ir a un centro de salud y se lo han ocupado. y la han ocupado la Con vivienda. dos. Evidentemente, gente hay de todo, igual que hay Exacto. buenas personas, Y luego- hay canallas en todos los lados. Y luego también quiero de la gente que creó los bulos. No la gente que envió los bulos a otros, porque no sabes que porque es real no sabes o no. que es verdad y tú lo envías por si acaso y lo entiendo perfectamente que lo manden. Porque Pero el que lo crea, pero no lo entiendo. el que crea el bulo, Que se han abierto no sé qué pantano, que sea no sé qué, que sea O sea, tal. O sea, no entendemos la necesidad. o sea, Porque- ¿quién eres tú? No te ha dicho nadie de la UME porque la UME no te diría eso. O sea, de aquí digo que aunque cueste, tienes que creerte las fuentes oficiales y no en sí el boca a boca, porque el boca a boca, como ya he dicho, de aquí hay cosas que también he dicho el boca a boca, que a lo mejor luego en 10 días se han desmentido o no. Pero yo me tengo que fiar de las fuentes oficiales y la gente es lo más seguro y lo más honesto. Porque en el pueblo que había pasado lo peor en los pueblos, luego un bulo que dicen, no, es que se ha roto la presa que está al lado de los pueblos y va a venir otra riada. ¿Quién te crees tú para decir eso? Nada. Pero bueno. Con esto que quede claro, eso sí, todo lo que hemos comentado aquí lo hemos vivido de primera mano, no lo hemos sacado de ningún canal. Así que, pues nada, con esto lo queremos dejar aquí. No hay mucho más que contar a día de hoy, porque apenas ha empezado el tema. Podemos sí que más o menos comentar que para que las localidades estas se recuperen, estamos hablando, la zona afectada, estamos hablando de muchos meses, no estamos hablando de un par de días. semanas. O sea, exacto, estamos hablando de muchísimo tiempo. Y, nada, Y ya está. Y volver a agradecer a todos los valencianos que lo que te he dicho, ahí te da igual que la gente sea de izquierdas, te da igual que sea la gente de derechas, te da igual que sea de donde Da igual sea, todo. da igual. O sea, con el puño bien alto, con la escoba bien alta, ¿no? Porque vamos a...
joder. El cepillo y el recogedor y a tope. Y con lo que sea, todos a una y el pueblo ayuda al pueblo. A mí eso es lo que o sea, es la esperanza de vamos a salir de aquí. Vamos a salir de esta. Así que nada, chicos, esperemos que en unos días nos podamos ver con otro podcast en otro tono completamente diferente a este. Este parece un poco más y es fúnebre, prácticamente. Sí. Nada, simplemente deciros que estamos en plena situación. En el momento en el que vosotros veáis, pues las cifras y todo estará mucho más esclarecido. La cifra que os he dado yo es una sensación que me da, porque entre lo que dice la televisión, que hay 200 y pico confirmados, y lo que yo he visto, a mí me da la sensación de que podemos estar hablando de muchísimos. Hoy por la tarde hemos conocido que una de las localidades ni siquiera ha podido abrir ni un solo garaje, entonces podemos entender que hay muchísimos, más luego el parque, el polígono industrial donde están situadas empresas, etcétera, que todavía no se sabe, mañana empezaremos a ver. Entonces creemos que la cifra puede ser disparatada completamente. Así que, pues nada, en unos días nos vemos con un podcast nuevo, conociendo las historias que os solemos traer. Exacto. Que poco tienen que ver con esto, pero es que nos hemos visto bastante obligados en el sentido de decir, ha habido muchísimo bulo, está lleno de bulos en redes sociales, a las televisiones que les interesa enseñar unas cosas pero otras no, y mucho interés político detrás y mucha desesperación que no se transmite ya no de manera intencionada, sino de manera involuntaria, ya directamente no se transmite. Porque en la televisión te enseñan un local, pero no te dicen que así está este local, el siguiente también, el siguiente también, el siguiente también, el siguiente también. Es decir, todos los locales están exactamente igual. Así que, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Y que os haya informado. Que os haya informado, que os deje bastante claro, sin ninguna duda, qué es lo que ha pasado y cuál es la situación actual de Valencia. Y nada, gracias por vernos, darle like, suscribiros y nos vemos en otro podcast. Sobre todo, suscribiros. ¡Chao!